Muchísimas gracias por su compañía, como decimos todos los días que hacemos esta rueda de prensa. Este ha sido un Consejo de Gobierno, yo creo que con muchos puntos. Es verdad que a todos no me voy a poder referir, con lo cual, si les parece, voy a dividir la rueda de prensa en tres apartados. En primer lugar, son los nombramientos que se han hecho en el Consejo de Gobierno, que van completando ya la estructura de los distintos departamentos, con la confianza de que en el próximo Consejo de Gobierno ya podamos cerrar prácticamente toda la estructura y empiecen todos los departamentos a trabajar con normalidad. En todo caso, como los nombramientos han sido muchos, desde el Gabinete de Comunicación les van a pasar a ustedes unas hojas con todos los nombramientos y así, si les parece, me evito yo algo que creo que es innecesario, toda vez que la documentación la van a tener a su disposición. En segundo lugar, y como un asunto que creemos desde el Gobierno que es de especial trascendencia por la importancia que el propio presidente le da, hemos acordado poner los nombres a la Comisión Bilateral Gobierno de la Nación, Comunidad Autónoma, una comisión bilateral que saben ustedes que tiene un presidente y un copresidente, porque cada 6 meses preside el Gobierno de la Nación, casi siempre la vicepresidenta, y los otros 6 meses preside esta comisión el consejero de Presidencia. Pero además del consejero de Presidencia, en esta comisión estará el consejero de Hacienda, el consejero de Ordenación del Territorio y el consejero de Desarrollo Rural. El secretario de esta comisión será el secretario general técnico de Presidencia. Y después habrá 2 puestos, además de estos que les he anunciado, que serán designados por el consejero de Presidencia cada vez que haya asuntos transversales o sectoriales, por utilizar el término más adecuado, y, por lo tanto, se incorporarán a esta comisión bilateral. Y también se ha nombrado a la subcomisión de seguimiento normativo, que estará formada por el director general de Servicios Jurídicos, por el secretario general técnico de Presidencia y por otro director general que también, como he dicho respecto a la comisión bilateral, en función de los asuntos sectoriales que se tramiten en esta subcomisión, se incorporará también. Como saben ustedes, lo fundamental de esta subcomisión de seguimiento normativo es tener una relación fluida entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para impedir que haya cualquier tipo de litigio en materia normativa y, por supuesto, antes de tener que acudir a los tribunales, pues tenemos esta subcomisión para poder hablar de los asuntos que se vayan generando desde el punto de vista, reitero, del seguimiento normativo. La tercera cuestión que nos parece importante, porque supone el cumplimiento de los acuerdos que tenemos con nuestros socios de Gobierno y con aquellos partidos políticos que firmaron o que avalaron la investidura del presidente del Gobierno, se refiere a un acuerdo sobre la renta social básica, del que pasará a informarles ahora la consejera de Ciudadanía. Pues, buenos días, muchas gracias. Esta mañana uno de los acuerdos que nos parece importantes del Consejo de Gobierno ha sido el inicio del proceso de participación ciudadana previo a la elaboración de una renta básica social. Lo que se ha pretendido con este acuerdo es iniciar un proceso. Iniciar el proceso para que, de acuerdo con las entidades y los colectivos ciudadanos, lleguemos a la presentación de una renta básica social. Un proyecto del que, desde luego, tenemos experiencia y conocimiento, porque en el 2012 ya se presentó un proyecto de ley de renta básica social que no se llegó a tomar en consideración por el propio Parlamento, pero sí que decir que lo que hacemos es, por una parte, cumplir con el propio Estatuto de Autonomía, que en su artículo 23.1 plantea que se deben eliminar las causas y efectos de marginación social y se debe garantizar una renta básica, y, por otra parte, también la Ley de Servicios Sociales de Aragón plantea que se debe integrar en el catálogo de servicios sociales
una renta básica. ¿Qué se pretende con esta renta básica? Pues lo que pretendemos es que en unos momentos de gran dificultad de muchas familias, una dificultad provocada por la crisis, por el desempleo y, en algunos casos, por un empleo absolutamente precario, pues lo que tenemos es un porcentaje grande de familias que no pueden vivir con un mínimo de dignidad. Y, por lo tanto, planteamos que iniciemos ese proceso de participación para poder presentar al Parlamento una ley de renta básica que lo que haga es, o totalmente o complementando las rentas que puedan tener la familia, permitir que todas las familias aragonesas puedan vivir con un mínimo de dignidad. Por lo tanto, esto es lo que planteamos. Decía ayer que, en paralelo a esto, lo que vamos a hacer es agilizar para que todas las personas que tengan derecho cobren el ingreso aragonés de inserción, pero hay que entender que en este momento, aunque el ingreso aragonés de inserción ha sido, desde luego, una medida fundamental e importante para muchas familias, lo que está sucediendo en este momento es que tenemos a muchas familias que no necesitan ningún proceso de inserción, que no tienen que tener ninguna contrapartida para recibir esta renta básica, porque no necesitan ningún programa. Lo único que necesitan es tener un trabajo, y la situación que tienen es, pues por la situación de crisis, pues una situación en la que no tienen lo mínimo para vivir con dignidad. Y, por lo tanto, esto es lo que planteamos en este momento, el inicio de este procedimiento con la máxima urgencia, porque estamos hablando de un colectivo que necesita medidas urgentes. Lo que estamos iniciando es ese proceso para poder presentar esta propuesta de ley, que además pues nos gustaría, y parece que el camino va en el sentido de que pues en el futuro también por parte del Gobierno de España se pueda plantear esta medida. Por lo tanto, es el inicio de un proyecto para que todas las familias pues no pasen las dificultades que pasan en este momento, y que por lo menos tengan lo mínimo para sobrevivir. Muy bien, muchas gracias, Maribí. Nos ponemos a su disposición para contestar a las preguntas que quieran hacernos. Ese proceso de participación ciudadana, ¿cuándo se abrirá? ¿Cuánto tiempo va a estar en exposición pública o de participación? ¿Cuándo elaborarán ustedes el proyecto de ley y cuándo tienen previsto llevarlo a las Cortes de Aragón? Pues nuestra propuesta es el poderlo llevar con la mayor urgencia posible. Hombre, no voy a hablar ahora exactamente de cuántos meses puede durar esto, pero nos gustaría que, por una parte, se equilibrara la participación. Ya digo, es muy importante que participen los colectivos, que participen las entidades, muchas de ellas que tienen mucha experiencia en trabajar pues con estos colectivos que tantas dificultades están sufriendo en este momento. Creo que los debemos escuchar. Y ya digo, no partimos de cero, tenemos un proyecto encima de la mesa, y, por lo tanto, si somos capaces de ponernos de acuerdo pues con rapidez, desde luego la voluntad del Gobierno es sin imponer. Lógicamente no podemos aquí imponer el proceso de participación, ya se ha acabado. Pues la voluntad sería con la máxima urgencia llevarlo al Parlamento. ¿Eso tendrá plasmación en los presupuestos del año que viene? Es decir, para esto hacerlo realidad tendrá que haber una partida presupuestaria en los presupuestos del año 2016 para hacer realidad su compromiso político que alcanzan hoy. Naturalmente. Desde luego sería una irresponsabilidad plantear esta participación si no quisiéramos llegar a una ley. Y si lo que queremos es solucionar los problemas de las familias aragonesas de forma inminente, desde luego esta ley tiene que ir acompañada de una memoria presupuestaria, y, por lo tanto, irá acompañada de esa memoria presupuestaria. ¿Pero cree que hay margen en este 2015 para hacer una modificación presupuestaria de ese calibre? Porque si la ley... En su proposición de ley ya hablaban de una cantidad de dinero. Sí, hay un compromiso que tiene este Gobierno, que es el anteponer a las personas sobre cualquier otro tema.
y anteponer a las personas que tienen dificultades en primer lugar. Y, por lo tanto, si antes de final de año pues hubiéramos logrado ese acuerdo para presentar esa ley, y, lógicamente, luego después pues, se tendría que plantear el debate correspondiente en el Parlamento, ya digo, con la máxima urgencia. Desde luego, si estuviera aprobada, se harían las modificaciones presupuestarias necesarias para aplicarla. Y, por supuesto, va a tener su partida presupuestaria correspondiente en los presupuestos del 2016, porque esto es un acuerdo de Gobierno, pero además una prioridad que, desde luego, tenemos clara desde el Gobierno. Tiene un cálculo somero, ya sé que es a palmos, ahora mismo de cuánto dinero habría que incluir en los presupuestos para poder atender como Dios manda la renta básica. Sí, tengo un cálculo que, ya digo, es desde luego somero. Yo creo que hay que hablar de él con la prudencia de que hay un proceso, de que tenemos que hablar, de que dentro de las medidas complementarias, pues en el propio proyecto de ley también podemos plantear algunos temas, como son los temas de la pobreza energética, pero yo creo que estaría entre los 80 y 90 millones. ¿Y cuántas familias más o menos podrían ser beneficiarias? Y en cuanto a los requisitos, ¿se podría cobrar el IAI, por ejemplo, y también la renta social básica? ¿Cuántas familias? No lo sabemos. No sabemos, tendríamos, claro, no hemos hablado todavía de la ley y no hemos hablado todavía de los requisitos. Sí que planteamos, nosotros como propuesta, que sea una ley complementaria, es decir, que sea una ley que pueda complementar los recursos que tienen ya algunas familias. Puede ser que una persona, por poner un ejemplo, tenga un empleo precario, pero que no le permita vivir con dignidad. Entonces, completaría la renta básica los ingresos de esas familias. Sí, sería una ley complementaria. Habrá muchas familias que solo cobren la renta básica, pero desde luego no se excluye el que pueda tener esas familias otras remuneraciones. De lo que se trata es de que logremos con esta ley lo que he dicho al principio, que todas las familias aragonesas puedan vivir con un mínimo de dignidad y, por lo tanto, pues analizar de las situaciones que tienen las familias que no tienen ningún ingreso o que tienen unos ingresos que no les permite vivir. Lógicamente, se tendrá en cuenta pues, el número de hijos, todas estas cuestiones. Es lo que ocurre con el ingreso aragonés de inserción, pues que se tiene en cuenta todos estos parámetros. Lo que ocurre con el ingreso aragonés de inserción, como su propio nombre indica, está relacionado con un proyecto de inserción. Y, por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que todas las familias que no tienen ingresos no tienen por qué tener en este momento las condiciones que plantea la propia ley del IAI. He dicho que el presupuesto estaría entre 80 y 90. No sé, no hemos hecho el cálculo. No hemos hecho el cálculo de cuántas familias estamos hablando. ¿Sería algo lineal o variaría en función de las necesidades de cada familia? Claro, ya lo he dicho, que variaría en función de las necesidades de cada familia. En principio, el proyecto es que varíe en función de las necesidades de cada familia. Si te digo que es una renta que puede ser complementaria y, lógicamente, no puede cobrar lo mismo las familias dependiendo de su situación personal y familiar, del número de miembros, de la situación que tengan. Pues claro que habrá que tener en cuenta en la propia ley todos estos temas. Sí, sí, se plantea un máximo en lo que se refiere a la cuantía máxima que podría cobrar una familia o una persona con esta renta básica. No hemos hablado todavía de ese tema. ¿Y mínimos? Pues tampoco hemos hablado. Yo creo que todo esto. Esto es un proceso de participación. Es que si ahora yo digo, el mínimo va a ser el máximo. Yo creo que lo que hemos abierto es un proceso de participación. La idea de que queremos que todos los aragoneses tengan una renta social básica, pero lógicamente en ese proceso de participación tendremos que hablar todos. De todas formas, a ese proceso de participación se le va a poner un límite, quiero decir, habrá que decir en septiembre, en octubre o en noviembre se acaba esto porque hay que empezar a elaborar la ley.
lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible. Yo creo que ahora lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo en cuál es el concepto que tenemos de ley de renta básica. Ya sabéis que esto es un tema complejo. Estamos hablando de una ley de renta básica social. Una ley de renta básica social. O sea, no se puede entender esto que todas las personas, por el hecho de ser ciudadanos, pues tienen derecho a una renta básica. Es una renta en función de las necesidades sociales de las familias. Y, por lo tanto, lo que iniciamos es ese proceso. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo todos, las entidades y los colectivos y los grupos políticos, claro, nos ponemos de acuerdo en cuál es la idea que tenemos. Hablamos de un derecho subjetivo, ¿eh? Estamos hablando de un derecho subjetivo y que, por lo tanto, todas las personas que cumplen los requisitos tienen que tener derecho a cobrar esa renta básica. Lo mismo que nosotros siempre hemos planteado el ingreso aragonés de inserción. No es algo graciable. Estamos hablando de un derecho subjetivo de las personas y, por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo, pues yo creo que puede ser un proceso rápido, muy rápido, que lo podemos en pocos meses llevar al Parlamento. Y una vez que esté en el Parlamento, pues yo creo que la tramitación, como además ha partido de un proceso de participación, yo creo que podemos permitirnos el que se apruebe, o sea, que el debate en el Parlamento sea rápido. Y nosotros intentaremos, desde luego, que sea una ley prioritaria, que en cuanto llegue al Parlamento, en la medida de nuestras posibilidades como grupo, y yo creo que además estoy segura que conseguiremos el acuerdo de todos, sea una ley que se tramite con la máxima urgencia. Es que estamos hablando de un tema urgente. Y como estamos hablando de un tema urgente, esto no es una ley a largo plazo que nos la planteamos en estos 4 años, no. Lo que nos planteamos es que vamos a empezar el proceso de participación la semana que viene. Y cuando empecemos el proceso de participación la semana que viene, pues si somos capaces de ponernos de acuerdo inmediatamente, pues inmediatamente presentaremos el proyecto de ley. Sí, en cuanto a la comisión bilateral, que hoy han hecho los primeros nombramientos, en los presupuestos generales del Estado está previsto que se presenten a principios de agosto, estamos a 21 de julio. ¿Les da tiempo a convocarla y marcar prioridades o creen que es una quimera? Bueno, como saben ustedes, el presidente del Gobierno de Aragón escribió una carta a su homólogo, al señor Rajoy, pidiéndole primero una entrevista, en segundo lugar pidiéndole la reunión de la comisión bilateral. Nosotros lo que hemos hecho es dar un segundo paso y es decidir qué miembros del Gobierno forman parte de esa comisión bilateral, de la que inmediatamente daremos cuenta posiblemente a la vicepresidenta del Gobierno para que tomen nota, diciéndoles o añadiéndoles que para nosotros es fundamental que antes de la presentación de los presupuestos generales del Estado esta comisión se pudiese reunir. Pero creo que lo dije en la anterior rueda de prensa, la pelota está en el tejado del Gobierno de la Nación. Nosotros lo que hacemos es cumplir con nuestra obligación. Y les añado, queremos también decirle al Gobierno que tenemos que conformar también la comisión mixta financiera derivada del artículo 108 del Estatuto de Autonomía y que, por lo tanto, sobre eso, aunque les informaremos en otras ruedas de prensa de Consejo de Gobierno, pero ya adelanto que el Gobierno está muy interesado precisamente en iniciar las gestiones oportunas para que esta comisión también se conforme y, obviamente, se reúna. Entiendo que no han tenido respuesta al Gobierno central, entonces. No, hasta ahora no. Es verdad que algunas comunidades lo que han hecho ha sido ir a la fórmula de la llamada telefónica. Creo que el resultado ha sido hasta ahora el mismo que hemos tenido nosotros, que hemos optado por la fórmula de una carta manual que le hemos enviado al presidente del Gobierno. Cuando digo manual, me disculparán, no sé si ha sido literalmente a mano o con el ordenador. Entiendo que habrá sido con el ordenador. El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón ha tumbado la licitación del Hospital de Teruel, de su ciudad. ¿Sabe un poquito qué va a pasar con esa infraestructura? Ahora hay que rehacer los pliegos, volver a licitar, entiendo que lo harán rápido, lo harán este mismo año, y saber qué posibilidades hay de que
se puedan licitar o no los hospitales de Alcañiz y de Teruel al mismo tiempo. ¿Es posible? ¿No? ¿Hay capacidad presupuestaria? Bueno, respecto al Hospital de Teruel, lo que ha pasado con esta sentencia que ha dictado el Tribunal de Contratos Administrativos es la culminación de un despropósito. No les voy a contar a ustedes, porque lo saben perfectamente, cuál ha sido la cronología durante estos 4 años que ha llevado este Hospital de Teruel, ¿no? Esta es la culminación, reitero, de un despropósito. A partir de ahí, la segunda cuestión que yo quiero comentar es que los ciudadanos de Teruel tienen que tener la garantía de que el Hospital de Teruel y el Hospital de Alcañiz los va a hacer este Gobierno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Respecto al Hospital de Teruel, es cierto que con esta resolución del Tribunal tenemos que volver a empezar con todo el procedimiento. Como usted dice, hay que rehacer los pliegos de condiciones, habrá que volver a licitar la obra y eso nos va a llevar entre 4 y 6 meses haciéndolo con la mayor rapidez posible. Respecto al Hospital de Alcañiz, que nadie tenga la menor duda de que el Hospital de Alcañiz también se va a hacer. Ese es un compromiso del presidente del Gobierno y es un compromiso también adoptado y aprobado por todas las fuerzas políticas que sustentan a este Gobierno. Por lo tanto, lo primero que va a hacer el consejero de Sanidad es reunirse con la empresa que quedó en primer lugar para ser adjudicataria de ese concurso público-privado que inició el anterior Gobierno, para decirles que vamos a volver atrás ese procedimiento porque nosotros queremos que desde la construcción hasta la gestión este hospital sea exclusivamente público. Y, por lo tanto, eso nos va a llevar también algo de tiempo, pero el Gobierno lo que tiene muy claro y lo que quiere transmitir a la sociedad bajo-aragonesa es que este hospital se va a hacer también. Y a partir de ahí sabemos que tenemos la plasmación presupuestaria que se va a hacer en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma y que va a tener como condicionante, evidentemente, una situación económica de la que yo ya he dicho en esta rueda de prensa que es de extrema dificultad, pero que eso no va a ser ningún obstáculo para que estas dos infraestructuras se hagan. Por lo tanto, como tendremos mucho tiempo para ir hablando sobre esta cuestión, eso es lo que yo quiero dejar claro en esta comparecencia. Tanto el Hospital de Teruel como el Hospital de Alcañiz tendrán partida presupuestaria para el próximo año y estarán los dos en obras el próximo año. Claro, es que yo les he hablado de que el Hospital de Teruel necesita entre 4 y 6 meses. Si nosotros estamos en julio y computamos 6 meses, significa que para el primer trimestre del próximo año estaríamos en disposición de que se pudiera empezar, pudiéramos poner la primera piedra, ¿no? Y el Hospital de Alcañiz yo creo que hasta incluso tiene menos dificultades desde el punto de vista administrativo. Por lo tanto, yo creo que hoy podemos decir que el próximo año podremos poner la primera piedra de los dos hospitales, sin ninguna duda. Sí, a mí me gustaría preguntarle por el impuesto a las grandes superficies. No sé si han recibido alguna notificación por parte del Gobierno central o de la Comisión Europea, porque el secretario de Estado sí que hacía referencia ayer a que había advertido a las comunidades que lo tenían de esas posibles sanciones que podían llegar desde Europa si no se rectificaban. ¿Me permitirá usted que le diga que la manera de comunicarse con las comunidades autónomas del secretario de Estado de Comercio se podía calificar al menos de atípica? Ir a un foro de periodistas y decirnos que la Unión Europea nos va a castigar. No solamente es que vaya a decretar contrario al derecho comunitario ese impuesto a las grandes superficies, sino que además nos dice que lo va a implementar a las pequeñas superficies, lo cual es, en fin, me perdonarán ustedes que lo califique solo de atípico. A partir de ahí, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación de la Unión Europea a través del Gobierno de la Nación, que es el canal adecuado para que las comunidades autónomas reciban este tipo de notificaciones. Por lo tanto, solo quiero dejar una cosa muy clara. Diga lo que diga la Unión Europea, desde luego lo que no hará nunca este Gobierno es poner un impuesto a las pequeñas superficies. Y, por lo tanto, no aceptamos para nada esa pseudoamenaza que nos hace el secretario de Estado, reitero, atípica desde todo punto de vista y fundamentalmente desde la comunicación del Gobierno de la Nación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma,
y que lo único que hace es sembrar dudas en la ciudadanía o en unos colectivos que lo están pasando ya muy mal. Lo están pasando muy mal porque el consumo en este país, a pesar de que se está reactivando durante muchos años, ha caído y, por lo tanto, lo que menos necesitan, desde luego, es ningún tipo de amenazas que provengan del Gobierno de la Nación y, desde luego, de la Unión Europea. El Gobierno de la Comunidad Autónoma no subirá de ninguna manera los impuestos a las pequeñas superficies, si es lo que nos ha querido decir el secretario de Estado de Comercio. Sí, con respecto a los hospitales, decía que podrían empezar el próximo año los dos. No sé si con el nuevo proceso que ahora se abre, evidentemente, pues esos 4 o 6 meses retrasarán. ¿Se terminará en esta legislatura? Bueno, ese es el objetivo que tenemos nosotros, pero la vida da muchas vueltas, sabe usted, y hablar de lo que va a pasar mañana ya me resulta difícil. Imagínese usted lo que pasará dentro de 4 años. Pero, desde luego, al Gobierno le gustaría que se pudiesen terminar en 4 años. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy amables. Me voy corriendo.